somos fabricantes desde el año 75 aquí a nivel nacional y en 2009 formamos a formar parte del grupo Fénix, que es un grupo dedicado todo a las empresas a la fabricación de sistemas de calefacción radiante. Somos 12 empresas en el grupo, 6 de ellas somos centros de producción, junto con un centro tecnológico. Entonces, os voy a explicar un poquito qué es la calefacción radiante y cómo funciona frente a la convección. Los sistemas de convección lo que hacen es calentar el aire. Nosotros lo que hacemos, nuestros sistemas en sí, lo que hacen es calentar los cuerpos y las personas. ¿Esto qué facilita? Pues facilita que haya una temperatura más homogénea en la sala, más confortable y llevando también a unos consumos más reducidos, ¿vale? Sin haber también además unos movimientos de aire, ¿no? Que todo esto luego mueve partículas de polvo y demás. Esta sería una de las principales diferencias, ¿no? El cómo calentamos y estas diferencias de temperatura que conseguimos reducir con el calefacción radiante. Hay una serie de estudios y de experiencias en el MIT que, por ejemplo, hicieron en dos cámaras simulando temperaturas, pues en una habitación en la que la temperatura del aire era muy bajita y otra con una temperatura del aire un poquito más elevada. ¿Cómo funciona? Pues el cuerpo normalmente si entra en una situación donde la temperatura es muy fría, nosotros perdemos nuestro propio calor. Sin embargo, si la temperatura de la habitación ya es más homogénea, hay un intercambio menor, con lo cual la temperatura de confort es más agradable. Esto sería un poco también el reparto de la temperatura en una sala donde hay un radiador colocado bajo una ventana y hace estas diferencias de temperatura frente a, por ejemplo, un suelo con calefacción radiante, donde evidentemente pues toda la temperatura tiene un reparto más homogéneo, además de la ventaja de estar en contacto directo con el suelo, que siempre es muy confortable. Vamos a ver un poquito las ventajas que tiene el sistema. Son respecto al confort, ya que hay, como decíamos, hay una distribución del calor más homogéneo y una transmisión directa. El hecho de estar en contacto directamente, los pies, estar en el suelo, ya tenemos esa sensación de menos frío de por sí, ¿no? Entonces el suelo templado da este calor homogéneo y este confort. Otras ventajas, pues que es higiénico y saludable. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, al no calentar el aire, el sistema no está removiendo continuamente las partículas de polvo. No hay un movimiento de aire y no hay un consumo de oxígeno, no genera humo. Todo esto hace que sea un sistema muy, muy agradable. Respecto a tema de costes, pues es un sistema que no está centralizado, no hay calderas, con lo que favorece una inversión inicial menor para hacer la instalación y posteriormente no hay mantenimientos. ¿Por qué no está centralizado? Porque nuestro sistema se regula de manera independiente en cada habitación o en cada zona, ¿vale? Esto nos permite pues, ajustarnos simplemente a las necesidades de cada zona o de horarios, dependiendo un poco, es como una calefacción muy personalizada, ¿vale? Y esto va a ayudar también a posteriori a tener un mayor confort con un menor coste de funcionamiento. Es un sistema seguro también a no haber riesgo de incendio ni de escape. Y otra de las ventajas que también presenta el hecho del suelo integrado en el suelo, el sistema integrado en el suelo, es que tenemos luego libertad total para poder colocar mobiliario en las paredes donde queramos, mobiliarios o cualquier otro elemento, que con otros tipos de sistema en los que tenemos que contar de tener unos paneles, unos radiadores, nos va a limitar pues este aprovechamiento de nuestros espacios, ¿no? Sin embargo, el hecho de que esté en el suelo nos va a permitir poder aprovechar todo nuestro espacio según nuestras necesidades.
tenemos varios tipos de producto. Como os decía antes, somos fabricantes, entonces cada proyecto o cada reforma requiere un tipo de producto, ¿vale? No todo vale para todo. Entonces, nosotros tenemos la opción de la manta y el cable y el folio y la manta de aluminio. La diferencia aquí va a ser un poco si es obra nueva, si es rehabilitación, qué tipos de materiales van a ser los finales del suelo, que ahora os explicaré con un poquito de más calma. Vale. Entonces, nuestros productos se recomienda una instalación realizada por profesionales, aunque es algo que en algún caso alguien puede hacerse de manera particular, lo ideal es que lo haga un profesional, ¿vale? Frente a cualquier radiador o cualquier otro elemento que pueda comprar alguien en una gran superficie y colocárselo en casa. La ventaja aquí es que requiere también un poco de un profesional, ¿no? Que sepa hacer esta instalación. Entonces, vamos a empezar por los tipos de producto. La manta es muy recomendable en obra nueva, el cable también, y pueden usarse ambas en rehabilitación, con cualquier tipo de acabado. Y luego tenemos el folio y la manta de aluminio, más pensados para reformas, donde se utilizan suelos laminados y parquets. ¿Vale? ¿Qué diferencias tenemos con estos productos? Pues, por ejemplo, si el suelo final va a ser un cerámico, un porcelánico, un mármol o algún acabado microcemento, o que durante la obra se va a utilizar el cemento de por sí, lo ideal es colocar la manta, que ya viene el cable pretramado, ¿vale? Y en este caso no se podrían colocar ni el folio ni la manta de aluminio, porque son productos diseñados para colocar sin ningún tipo de recubrimiento. Simplemente, en todos los casos va un aislamiento térmico. Se colocaría en un caso el cable o la manta y en otro el folio o la manta de aluminio. En el caso de la manta y el cable se han de cubrir con cemento. Para parquets y laminados podría colocarse la manta y el cable, pero tendríamos más espesor. Entonces, aquí en rehabilitación lo que más facilita, lo más sencillo es colocar el folio o la manta de aluminio. Ahora, dentro de estos productos hay que diferenciar las zonas húmedas de las zonas que no lo son. Pues en baños y cocinas que se consideran zonas húmedas se podría colocar la manta o el cable. El folio en este caso no sería adecuado, ya que es un producto que se corta a medida y se aísla, pero no tiene ni la puesta a tierra, ni podemos verificar que quede totalmente aislado totalmente en los cortes. Entonces, en este caso, si fuese una rehabilitación con un suelo laminado o parquet, tendríamos que colocar la manta de aluminio, que sí que es apta para colocar con estos suelos, sin recubrimiento de cemento también, pero con la IP necesaria y su puesta a tierra. Todos los sistemas tienen un espesor mínimo. En obra nueva no suele ser tan importante porque se cuentan con más gruesos, pero a la hora de hacer rehabilitaciones también en vivienda, que se utilizan mucho estos sistemas, nos permite tener el sistema integrado en unos espesores entre 1,5 cm y 2 centímetros. Por ejemplo, en el caso de la manta y el cable iríamos a 1,5 cm o 2, si fuésemos con un aislamiento de 6 milímetros. Y en el caso del folio de la manta de aluminio, pues serían unos espesores de 1 centímetro máximo, porque tenemos unos aislamientos de 6 milímetros, más luego lo que sería el folio no llega a 1 milímetro con la barrera de vapor, y la manta de aluminio tampoco no llega a los 2 milímetros. Vale. Aquí ahora, de nuevo, otra vez hacer un poco de hincapié en la obra nueva, la construcción, sería el forjado, más un aislamiento térmico que puede ser el PORES típico que se utiliza ya en las obras con espesores de 6-7 centímetros. Entonces se colocaría sobre esta la manta, la sonda de temperatura del termostato se recubriría y se colocaría el suelo final. Y en caso de rehabilitación sería un poco la misma estructura, contando que se puede utilizar un aislamiento de menor espesor si no tenemos demasiado espacio para hacer esta instalación. Y una vez colocada la manta, igual se recubriría con el cemento y dejar secar y colocar el pavimento final. No es necesario en rehabilitación eliminar el suelo existente, si podemos contar con 1,5 centímetros o 2 para hacer esta instalación, que es una de las ventajas que comentaba antes.
Las mantas y los cables. Pues nosotros, al ser fabricantes, como os decía antes, hemos intentado ajustar también la fabricación a las necesidades que se encuentran los instaladores luego en la obra, ¿no? Entonces fabricamos diferentes anchos, pues por ejemplo para los baños tenemos ancho de malla de 25 centímetros porque son espacios más pequeños que requieren más maniobra a la hora de hacer la instalación, y para espacios más grandes pues tenemos una anchura de manta de 50 y de 70 centímetros para agilizar también en el momento de extender la malla. Todo esto al final ayuda también al instalador a reducir sus tiempos de trabajo y que sea más sencilla realizar la instalación. ¿Vale? Es una instalación es rápido y sencillo, ya le viene pretramado y simplemente es estirar y ir recolocando la manta en los espacios libres. La guía, la corona con la guía sería el mismo tipo de cable, pero fabricamos el cable de esta manera, pues porque hay veces que hay espacios que son muy irregulares y requieren una disposición un poco más especial, o en superficies mínimas donde con la malla no conseguimos llegar a la potencia necesaria, se podría hacer con el cable. Aunque tenemos gamas diferentes para cubrir casi todas las necesidades. Ahora os voy a mostrar aquí un vídeo donde se ve cómo se realiza la instalación de forma rápida, ¿vale? Que a veces una imagen dice más que 1000 palabras y quizás lo vais a ver más sencillo que mientras os voy yo aquí explicando. Un segundito, por favor. Aquí sería una instalación en un baño, podría ser sobre el suelo existente que hubiese. Ahora vamos a preparar el suelo para la colocación del aislamiento XPS con el acabado cementoso por ambas caras. No se ve el vídeo, Ana, ¿eh? ¿No se ve el vídeo? No, no, no. A ver, un segundo. Todavía vemos tu presentación, Ana. Tendrás que dejar de compartir para compartir el vídeo. Disculpad, ¿eh? Vuelvo al inicio. ¿Lo veis ahora? No. No, todavía no. ¿No? Te vemos la cámara. Dale otra vez a compartir pantalla y eliges el vídeo. ¿Lo tienes? Espera que se me ha cerrado aquí. Ay, perdón. Que me ha ido la... Es que se ha vuelto a ir. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Vale, disculpad, ¿eh? Esto es los gajes de la primera vez. Vale, pues aquí ahora vais a ver cómo se prepara el suelo para la colocación de estos aislamientos de XPS con acabado cementoso. Tenemos en 6 y 10 milímetros. Más que nada, pues para lo que os decía, en aquellas instalaciones en los que los precios son mínimos. Pueden clavar o fijar con cemento, porque si con cemento pues sería dejar secar el tiempo necesario.
necesitaríamos la malla escogida para esta instalación. Tendríamos que hacer pues todas las comprobaciones pertinentes para asegurarnos que es la malla que corresponde y todos los valores sean correctos. Para las anotaciones en la garantía. Y aquí vamos a preparar la llegada de la sonda de captura de temperatura del suelo. Lo haremos un poquito con los termómetros. Asegurar que la colocación sea correcta. Se recomienda colocarla dentro de un corrugado porque si finalmente en este tiempo se quiere sustituir el termostato o diera fallo la sonda, pero el sistema está funcionando, simplemente recuperar la sonda y sustituirla por otra. Y en un tubo paralelo subiremos lo que sería el cable de conexión al termostato, que será lo que nos va a dar marcha paro al elemento calefactor. Aquí, como veis, van yendo pretramados. Si queremos aprovechar al máximo la cobertura de todas las zonas, se puede cortar la malla, cortar el cable y ajustarlo. Aquí la instalación se hace de manera más rápida y más sencilla que con el cable y la guía, que tiene la ventaja de poder ajustar en superficies más irregulares, pero es algo más lento, ¿no? Para realizar el cubrimiento tiene que quedar totalmente embebido en el autonivelante o en el cemento. Se recomienda de nuevo volver a hacer todas las comprobaciones para comprobar que no se haya dañado durante la instalación. Y una vez seco sería ya la colocación del pavimento final. Y ahora tendríamos el termostato que nos dará la marcha paro dependiendo de la programación indicada y las temperaturas según la necesidad de cada usuario y de cada zona. Las existencias que veremos también más adelante, pues es que ahora no se podrá taladrar, no se ha de colocar bajos sanitarios, este tipo de acciones que pudieran dañar el elemento calefactor. Recomienda que haya una altura mínima de unos 40 milímetros para que el calor disipe bien y no haya un bloqueo térmico. Y este sería un poquito la instalación de la manta. Voy a volver a compartiros la presentación. ¿Lo veis bien? ¿Me oís? Se ve una pequeña barrita en la parte de arriba. ¿Tienes algún...? La barrita que me sale es la de como que estoy compartiendo la pantalla. Entonces vale. sí que no me deja eliminarla. Vale. Sí, veo que corta un poquito aquí, ¿no? La presentación arriba. Sí. Es que esta sí que no la puedo eliminar para... Vale. Y ahora, el siguiente producto que os voy a comentar es el folio calefactor, ¿de acuerdo? Que como os avanzaba un poquito antes, pues este es ideal en reformas sobre suelos ya existentes, permite no tener que eliminar el suelo y es una instalación rápida y limpia, que decimos, en el aspecto de que no hay que picar suelo ni colocar cementos. La otra ventaja es que en un espesor inferior a 1 centímetro tendrían colocado lo que es el aislamiento y el elemento calefactor.
Vale. Este producto se vende tanto en rollo para que el instalador haga el corte y conexión, o bien ya con las láminas cortadas y conectadas a medida después de haber realizado nosotros mismos el presupuesto. Y una ventaja que tiene es también que permite hacer el corte y conexión o reajuste de la longitud de la lámina en obra, pues porque a veces las obras pues se mueve algún tabique, hay algún imprevisto, que encontramos algo que no está justo en las medidas que nos habían pasado de inicio, y permite hacer el corte y ajuste en la misma obra. Y igual que pasa con las mantas, pues también disponemos de estos productos en diferentes anchos para ajustarnos luego lo mejor posible a todas las superficies, ¿no? Y potencias pues igual desde 40 hasta 300 vatios metro cuadrado. Ahora voy a volver a dejar un momentito de compartir para ir a poneros el vídeo de la instalación. Disculpadme un segundo. ¿Lo veis bien? ¿Veis el vídeo, por favor? Sí. Sí, sí, sí. Vale, gracias. Pues aquí vamos a ver el otro. Y van a hacer como una presentación de las láminas sobre los espacios existentes para ver un poco cómo ajustar. ¿Qué láminas necesitaríamos? Veréis que lo ajustan al máximo, pero a veces no es necesario llegar justo, dejaremos un pequeño perímetro también de margen, pues si quieren colocar mobiliario y demás. Ahora estarán colocando lo que sería el aislamiento térmico también de 6 milímetros en este caso. Y la disposición de las láminas ya cortadas y conectadas. Estarían las muescas y los cortes para que queden las conexiones dentro del aislamiento y no entorpezcan y no se dañen a posteriori en el momento de hacer el recubrimiento con el suelo final. Y de nuevo, como hemos visto en el vídeo anterior, pues ahora van a hacer la muesca para poder colocar también la sonda de suelo. Es muy importante en todos los sistemas un buen aislamiento y una buena regulación, porque al final va a ser lo que va a dar ese confort y ese ajuste de consumo para consumir únicamente lo necesario. En el caso de los suelos laminados y de parquet, la ventaja de esta sonda de suelo es que podemos limitar a la temperatura que el fabricante nos indique. En algunos casos lo ideal es unos 28 o 29 grados, pero se puede reducir también a 27 si el fabricante así lo indica. Y nos aseguraremos que no dañaremos los suelos. Y que no haya una temperatura demasiado elevada en el suelo tampoco que sea molesta, en lugar de insoportable. Ahora colocaríamos las láminas. Vigilando de no montar una con otra, más del espacio donde no hay el elemento calefactor. De igual manera, pues libraremos las zonas donde estén los muebles y van directamente al suelo. Fijaremos las láminas para que no haya movimiento durante la instalación o el resto del proceso.
haremos las mediciones de las láminas y será un pequeño croquis con la distribución que se adjunta en la misma garantía del producto. Cada una de las láminas anotaremos los valores. Tendremos correctamente registrada nuestra instalación. Llevaremos todos los cables de conexión a una cajita de conexión que haremos llegar al termostato. Coloca la barra nativa Q para evitar la acumulación de humedad que pudiera haber. No llega el producto. Y colocaríamos el parquet y el suelo estaría ahí, para tratar de la colocación ahora de que nuevo, ningún daño durante la instalación. Ya tendríamos el sistema de calefacción también instalado. Las pendencias pueden ser las mismas que anteriormente, pues no poner elementos que hagan un bloqueo térmico, no poder hacer un taladro que pueda dañar el elemento calefactor, como cualquier otro ordenador. Y ya estaría listo para funcionar. Vemos de nuevo. Como os decía anteriormente, el folio es un producto apto para colocar en zonas que no haya humedad, no en baños ni cocina. En alguna ocasión nos hemos encontrado que nos hacen la consulta para colocarlo con cemento por encima o en zonas húmedas y no es el producto adecuado para ello. Nosotros hacemos mucho hincapié en que al final cada instalación requiere su elemento adecuado y por eso al tener la gama aconsejamos dependiendo realmente de la necesidad de cada proyecto. No todo vale siempre y en algún caso pues no se puede hacer, pero disponemos de una amplia gama y lo que no queremos es que dé problemas luego en la instalación. Entonces tenemos para las zonas con parquet y zona húmeda, como decíamos antes, la manta de aluminio. Es similar a la manta que se coloca con los suelos cerámicos, con la ventaja de que no se ha de cubrir. Iría igual sobre un aislamiento térmico, la sonda de suelo y el elemento final, el suelo final. Aquí también pues igual, ¿no? Ideal para reformas, con espesores mínimos para realizar la instalación. La instalación vuelve a ser muy rápida, sería la presentación como el primer vídeo, sin el recubrimiento de cemento, colocar directamente el laminado o el parquet sobre la malla. Y bueno, pues apto en zonas húmedas, evidentemente se podría colocar también en secas. El problema es que en húmedas no se puede colocar el folio, pero cualquiera de los productos aptos para zonas húmedas se puede colocar también en zonas. La ventaja del sistema es la regulación por zona. El sistema radiante permite hacer una regulación
por cada zona de la vivienda, del local, bueno, la zona que estemos calefactando. Entonces, disponemos de cronotermostatos de uso muy fácil e intuitivo. El TFT, por ejemplo, es muy similar a los móviles en cuanto a los iconos y la manera de funcionar. Es algo que ya todos tenemos muy instaurados y se hace muy sencillo de manejar y de programar. Entonces, la ventaja es esta, ¿no? Que se hará por estancia, se hará por franja horaria, la temperatura ambiente o de suelo templado. Se puede hacer una combinación de ambas. Normalmente se regula la temperatura ambiente con una limitación del suelo, por lo que decíamos antes, a unos 28 o 29 grados. Aquí conseguimos, pues esto, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el uso en una zona de comedor, salón, que en una habitación, que en un baño, ¿no? O dentro de las habitaciones, pues no sé, si por ejemplo hay niños que están durante más tiempo en las habitaciones, permite este ajuste de horarios, por franjas, por temperaturas, al usuario como le venga mejor. La opción de solo suelo templado es una opción que se utiliza mucho en los baños, porque la temperatura ambiente que pasa en el momento del baño, la ducha, con el calor que emite el agua, el vaho, enseguida cortaría la temperatura ambiente. Pero hay quien lo que quiere es realmente tener el confort del suelo templadito. Entonces, esto se puede hacer, en este caso, anulando la temperatura ambiente y regulando solo con la temperatura de suelo. Aquí podríamos ir, si son suelos cerámicos, a temperaturas de hasta 35 grados en el suelo. Entonces, aquí para baños depende un poco del uso de la vivienda y de lo que quiera el cliente final, pues puede ajustar a la regulación de ambas temperaturas o de una únicamente. Y igual también podremos hacer por horarios. Ahora hay, como en todo, hay la función wifi, ¿no? Que todo el mundo pregunta siempre por la función, pues para poder modificar tu necesidad. Si cambia durante el día, poder conectarte aunque tengas hecha una programación. Y la verdad es que también es muy sencillo, la aplicación en el móvil, irías a la zona que quisieras modificar, modificarías temperatura, horario, bueno, un poco también a la necesidad del cliente final, ¿no? Para tener mayor confort y control sobre el sistema. Entonces, pues esto, ¿no? Si la necesidad cambia, modificamos la estancia con el horario desde el móvil, algo rápido, sencillo. Y permitirá esto, ¿no? Que el usuario final, al final, tenga realmente el control de cada zona cuando lo necesita. Como accesorios de instalación importantes serán los aislamientos térmicos, sean los nuestros u otros con las características necesarias. Al final, en el sistema es muy importante que no haya una pérdida de calor hacia la parte inferior y que tenga una buena inercia. Y esto se va a conseguir con el aislamiento y luego una buena regulación para ajustar los tiempos de trabajo. Disponemos de varios accesorios, también pues la banda perimetral para evitar también que haya una fuga de calor en el perímetro, bueno, la barrera antivapor que hemos visto, las guías, bueno, varios accesorios que ayudan a complementar la instalación. Muy importante esto, el aislamiento térmico, que siempre se ha de colocar bajo el elemento calefactor para tener esta buena inercia, que no debe de instalarse pues debajo de elementos fijos, pues por ejemplo aquellos bañeras, sanitarios, muebles empotrados que no tengan pata y que no disipen, porque esto sí que haría que hubiese un bloqueo térmico y se sobrecaliente en esa zona. ¿Vale? Y tampoco no es necesario allá donde no vamos a pisar que esté calentando continuamente. Muy importante es no se debe de cortar el cable. Por eso tenemos una amplia gama con diferentes medidas, diferentes anchos. Entonces se ha de ajustar siempre a la hora de hacer el cálculo con la superficie útil, el material que necesitemos, pensando esto, que luego la malla se podrá cortar para manipular, pero no el cable. Tampoco pues esto, ¿no? La prevención de no cruzarlo, de no sobreponerlo, porque también se haría un punto
toca limpio. A la hora de calcular, ¿cómo lo hacemos? Es muy difícil tener todos los datos de las instalaciones, de las viviendas, de aislamientos. Entonces, lo que hacemos es tomar como referencia un cálculo de 80 vatios metro cuadrado. Sobre todo en rehabilitación, que aunque se coloquen aislamientos y demás, pues no es lo mismo que la obra nueva. Calcularemos unos 80 vatios metro cuadrado para la obra. En obra nueva, este cálculo pues, se puede ajustar a 60 vatios metro cuadrado, ya que los aislamientos y cerramientos todo ha mejorado. Y las zonas climáticas, pues dependiendo, si es una zona cálida mediterránea, pues sobre los 70 vatios metro cuadrado ya va a ser suficiente. Si son zonas más frías, calcularemos entre 90 y 100 vatios metro cuadrado para ajustar y saber que la inercia del arranque será rápida y suficiente. Importante a la hora de calcular, que con esto a veces sí nos encontramos que hay un poco de confusión. Para hacer el cálculo necesitamos la superficie total, ¿vale? Pues si tenemos una habitación de 10 metros, serán 800 vatios. Bueno, vamos a ver aquí un poquito. Luego, para hacer la instalación necesitamos saber la útil. La útil, como decía antes, es pues, libre de mobiliario, de sanitario, cualquier elemento que vaya a ir directamente al suelo. ¿Vale? No es un problema que se reduzca la superficie porque iremos a una gama con mayor vatio metro cuadrado para llegar a esa potencia, pero sí que es importante tener estas prevenciones. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver esto, ¿no? En este baño. La zona marcada de verde que veis sería la superficie total, ¿no? Los 6,25 metros cuadrados. Sin embargo, útiles para instalación nos van a quedar 3 metros cuadrados una vez que descontemos todos estos elementos. ¿Qué haremos? Pues los 6,25 metros cuadrados totales por 80 vatios que hablábamos antes de inicio para el cálculo nos darán unos 500 vatios de necesidad de calefacción en este caso. ¿Qué pasa? Tenemos solo 3 metros útiles para la instalación, con lo cual tendríamos que ir a una malla de 176 vatios metro cuadrado, no es el cálculo. Iremos a parar a la gama de 180 en este caso, cubriendo algo menos de esta superficie, 2,8, y tendríamos los 520 vatios que estamos necesitando. ¿De acuerdo? Por eso a veces os encontráis que hay diferentes vatios metros cuadrados, pero si tenemos una zona muy amplia, pues podemos ir a una malla de 100 vatios metro cuadrado para llegar a la potencia necesaria, mientras que en los baños siempre hay que ir a una potencia superior para cubrir la necesidad en esas superficies tan limitadas que nos quedan. Entonces, ¿por qué Zeilit? Os diría, pues porque podemos dar la garantía de que fabricamos desde el año 75, que hay unas grandes instalaciones y siguen funcionando aún a día de hoy con el cable de hace 42 años. Tenemos pues esto, una amplia gama de fabricación estándar. También hacemos algún cálculo o algún proyecto, o si necesitamos hacer algo más específico se puede estudiar. La disponibilidad inmediata, por el hecho de que al ser fabricante nuestras gamas las mantenemos en stock. Entonces, bueno, aquellos que trabajan con nosotros ya saben que intentamos dar un buen servicio y una disponibilidad del material estándar siempre inmediata. Otras cositas que hacemos para ayudaros, pues el cálculo del presupuesto gratuito y sin compromiso alguno. Resolveremos todas las dudas que podáis encontraros, intentamos siempre de una manera directa y personal, y bueno, tantas veces como sean necesarias. Tenemos también un departamento técnico y de calidad que da un asesoramiento técnico también más específico, aunque el que pueda daros yo o mis otros compañeros, ¿no? El producto tiene 10 años de garantía, porque se establece que si en 10 años el material no ha fallado, es algo que ya no va a fallar. Pero por defecto de fabricación se podría dañar, pues lo que decíamos, si se hace un taladro, cualquier cosita así. Pero el producto, si en 10 años no ha fallado, es que no tendrá defecto de fabricación, no tendría por qué fallar. Tiene una longevidad muy, muy grande, muy alta. Y como siempre, pues nosotros estamos preparados para ese futuro eléctrico que ha de llegar.
Y bueno, que aquí vamos un poquito más poco a poco, pero que sí, que va llegando y llegará. Y tenemos aplicaciones pues para todos los sectores, tanto residencial como industrial, terciario, bueno, todo aquello que os podáis imaginar y que a veces no encontráis en la web o en la documentación, no os quedéis con la duda, pasar la consulta, porque a veces hay cositas que son más particulares y no aparecen, pero se puede hacer también. Y bueno, esto ha sido un poquito la presentación. Espero haberos ayudado a clarificar algunos conceptos y bueno, ahora veremos si mi compañero que andaba dando respuesta a las preguntas más sencillitas y no sé, sobre todo deciros eso, que estamos aquí para ayudaros a lo que necesitéis. Esperamos que os haya sido provechoso. Y la intención es, si os ha gustado y creéis que os puede ayudar, pues seguir haciendo otros webinars un poco más específicos, más técnicos, de otros productos. Y bueno, esta ha sido un poquito la presentación de hoy. Muchas gracias, Ana. No sé cómo estamos con el tema de las consultas. A ver, un segundito. Sí, ya si quieres dejar de compartir pantalla. Ah, sí, muy bien. Ahora. Así ya te vemos perfectamente, Ana, muy bien. Bueno, la exposición ha sido muy Disculpadme resumida, está muy que bien. como es la primera vez, igual en No, pero está bien, ha estado muy bien. Más pez Está también. bien. Vamos a ver, ¿alguna consulta, alguna cosa de todos nuestros participantes? Quería preguntar, entonces recomendamos al cliente que no ponga, digamos, nada encima del suelo, como puede ser una alfombra o algo así. Bueno, si la alfombra no bloquea el calor, no habría problema, pero hay que ver un poquito qué tipo de alfombras son, porque si puede hacer un bloqueo del calor no sería conveniente. Tampoco tiene tanto sentido en el aspecto que cuando se pone una alfombra suele ser para eliminar esa sensación de frío del suelo, ¿no? Y en este caso, cuando ya tienen el suelo templado, ese uso de alfombra a no ser que sea un elemento estético, no tiene ese sentido, ¿no? De quitar la sensación de frío. Vale, perfecto. Igualmente, no sé si luego surgen más dudas, pues vamos a estar ahí en el mail, en los contactos. Cualquier cosita nos podéis... Por supuesto, y cualquier duda que nos trasladen en nuestros asociados, pues rápidamente te la trasladamos a ti o les ponemos en contacto con tu teléfono o con tu correo electrónico por si precisan algún tipo de estudio o alguna consulta, si es una consulta técnica muy puntual, pues ya les facilitamos tu teléfono o algo. Sí, porque, algo bueno, pues sí, porque ahora lo tienes todo muy claro, pero luego es cuando te pones a... Sí, luego surgen dudas y, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Estamos ahí para eso, para ayudarles a solventar sus dudas, las que pueda tener el cliente, no sé, ayudarles en lo que podamos. Vale, muy bien. Bueno, pues alguna mano levantada. Yo veo por el chat no hay ninguna consulta más. ¿Puedo consultar algo? Sí, por supuesto. Claro. Disculpen, es que he entrado tarde en el chat porque no era capaz de acceder. Raquel me ha intentado ayudar, pero no era capaz. Y tarde, lo lamento. Una consulta, desde el punto de vista de la potencia instalada en la vivienda. ¿Aumentaría mucho la potencia o hay algún sistema? Es que no sé si se ha hablado de ese tema, algún sistema que vaya discriminando zonas o hay que... Bueno, la regulación en sí que se realiza por zona, y entonces esto permite, pues lo que decíamos antes, ¿no? Ajustar las necesidades reales del usuario de cada zona y en cada horario, porque normalmente no suele haber una necesidad de calentar la vivienda completa a la vez. Pues las habitaciones suelen tener un horario, la zona de salón o de estar otro, cocina y baño funcionan un poco diferente. Entonces, el hecho de que se regule cada zona con un termostato permite este ajuste también. ¿Pero la respuesta del suelo es muy rápida, entonces? No. La inercia es muy rápida porque pensar que está en contacto directo con el pavimento final, bien sea el laminado parquet o bien sea el cerámico.
Entonces, esto va a hacer que lo que decíamos es muy importante, el aislamiento térmico para evitar esa pérdida hacia la parte inferior, y entonces esto todavía facilita más esa inercia más rápida. En una vivienda habitual de uso habitual, si está programada con horarios y demás, no debería de tardar más de media hora en notarse el suelo caliente, con lo cual es algo que tiene una inercia muy buena. Una inercia muy buena y un calor que se mantiene también porque no estamos calentando el aire, sino todo lo que son los cuerpos, paredes, mobiliario, y todo eso hace que esa temperatura templadita en la habitación, la sensación de confort sea más agradable. Muy bien. No se pierde. Como con el aire caliente, el problema que tiene es que sube, con lo cual estamos calentando continuamente la zona donde estamos para tener la sensación de confort. Hay un diferencial de temperatura de techo a suelo y, sin embargo, radiante. Partes de la base de que estás en contacto con el suelo caliente, que esto ya te da una sensación de confort y de calor, y luego no hay ese diferencial de grados y no se está perdiendo, se mantiene durante más tiempo el calor que generamos. Pero, de todas formas, en el cálculo ese de potencias que has venido a hacer más o menos, en el tema de un salón de unos 20 metros cuadrados, una cosa de esas, ¿de qué potencia instalada podemos estar hablando? Unos 20 metros serían unos 1.600 vatios, no sería más. Es prácticamente lo que utilizamos siempre como un radiador, digamos, de los convencionales, de los de aceite o casi. Bueno, sí, lo que pasa es que el consumo de bomba de... en ese tipo de elementos sí que con la mayor, diferencia, efectivamente con la diferencia que supone uno frente a otro, pero me refiero. Y el confort que aquí tienes toda la superficie. Claro, ¿no? Y que muchas veces nosotros como instaladores eléctricos, digamos, pues a veces pensamos que el suelo térmico tiene unas potencias mucho más elevadas de lo que realmente... No, el radiante suele trabajar esto, pues aunque es eléctrico, con potencias bastante más bajitas que, bueno, pues que los sistemas más antiguos, ¿no? De estufas, aquellas eléctricas y demás, claro, todo evoluciona. El sistema es diferente. Nuestra mente a veces evoluciona un poco más lento y por eso A veces cuesta, porque estamos acostumbrados a aquellas estufas de 2 barritas que tenían 2.000 vatios y que además no te podías mover delante de ellas, y dices, ¿cómo con esos vatios voy a calefactar todo? No, porque incluso con 1.500 vatios, pues una bomba de calor puede tener efectivamente unas potencias similares, pero es lo que tú dices, está calentando más el ambiente y puede darnos más sensación de agobio por el calor que te reseca más, mueve más polvo, bueno, pues esto no, hay muchas ventajas realmente. Otra consulta comparativa, si es que, perdone, no tenía que haber entrado. Una consulta referente al suelo eléctrico. La verdad es que nunca lo he visto, nunca lo he montado. Yo los que monto son los hidráulicos, los que van por líquido, con caldera o otro. Los de agua, vale. Exactamente. ¿Qué diferencia, qué ventaja tiene este? Aparte del espesor, ciertamente. Pues esta es una de las grandes ventajas, el espesor, sobre todo además en rehabilitaciones, ¿no? Que claro, el otro sistema pues necesita unos gruesos mayores. La otra ventaja es que aquí lo que vas a tener es el elemento calefactor y un termostato, ¿vale? Entonces después no vas a tener mantenimientos, no tienes que instalar caldera. No tienes que las válvulas, las revisiones continuas que esto supone a posteriori con ese incremento de coste. Entonces, al final, piensa que esto también tú instalarán un sistema que amortizarán ya directamente desde el primer día que empieza a funcionar, porque no van a tener ningún coste añadido más que el consumo que ellos tengan. Vale. Claro, es que de cara al cliente tienes que exponerle, si en esta zona donde yo vivo. Pues es esto, ¿no? Aparte del tema de los gruesos, que no siempre, si es obra nueva, no supone a lo mejor tanto problema, ¿no? Para ellos, pero pues el tema, esto sobre todo, de no tener mantenimientos a posteriori, los espacios, de no tener que tener un espacio limitado únicamente para esta caldera y todos los problemas que pudiera haber de válvulas y demás elementos que hacen funcionar luego el sistema de agua. Vale. Muy bien. ¿Todos bien? ¿Ninguna duda más? Todas, ya poco a poco. Cuando vaya viendo la documentación, pues me surgirán más dudas. Ya consultaremos. Perfecto, va a quedar grabado para que veáis. Igualmente, si necesitáis, pues lo dicho, os podéis comunicar con nosotros por teléfono, por mail,
y no os dé de verdad ni apuro ni nada de pedirnos la información, porque realmente esto se está haciendo con la idea de poder resolver esas dudas que podáis tener o que no sepáis a veces cómo explicarle a los clientes. Estamos ahí para atenderos. Tenemos manuales de todos los productos. Hay un canal YouTube donde están todos los vídeos de instalación de la mayoría de productos, de presentación también para que podáis enseñarle a los clientes. Bueno, todo lo que esté en nuestra mano os vamos a intentar ayudar y lo que os decíamos antes, los presupuestos y demás, los vamos a hacer sin ningún tipo de compromiso, ¿de acuerdo? También tenemos un soporte técnico detrás, pues esto, nuestro departamento de técnico y de calidad, tenemos ahí a Diego, que es quien mejor controla todo el tema ya más específico de normas, de regulaciones y demás, que a mí igual se me escape un poco más. Él lo tiene súper controlado, entonces esto ya pasaríamos si hace falta con él para que os resuelva las dudas que pudierais tener. Muy bien, no obstante, yo creo que según me ha comentado Raquel, vamos a dejar también grabada la sesión y estará disponible dentro de nuestra página web. Es así, Raquel, ¿no? Sí. Sí, lo colgaremos también en el canal de YouTube y estará en la web disponible, sí. Además, os mandaremos por mail a todos el enlace para que vayáis directos. Vale, con lo cual facilitaremos al máximo la difusión de toda esta información y formación entre nuestras empresas asociadas. Vale, pues Ana, muchas gracias por tu... A vosotros, a todos vosotros, por tu exposición, por las facilidades que nos habéis dado desde Celgit para poder realizar este webinario y nada, y a todos animaros para que incorporemos estos nuevos sistemas de calefacción en nuestras instalaciones. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y lo dicho, aquí estamos para lo que necesitéis. Vale. Un abrazo, Ana, desde Palma Igualmente. de Mallorca. Hasta luego. Adiós a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego. Perfecto. Qué bien.